1881. El asesinato del zar de Rusia, Alejandro II. Pero el régimen autócrata continúa. Alejandro III lleva una política más reaccionaria aún. La oposición cada vez es mayor. En 1894 muere Alejandro III y le sucede Nicolás II. El pueblo no quiere el régimen zarista. Fuerte censura de prensa, imposición de la enseñanza eclesiástica, marginación de los no ortodoxos, mayor poder de la nobleza en la administración, rusificación de Polonia y Finlandia, dependencia del capital extranjero, economía muy retrasada con respecto a Europa, inestabilidad de la clase media y esclavitud económica de los campesinos con respecto al Estado, desencadenan una progresiva oposición que se perfila en los campesinos, los obreros, la clase media, las nacionalidades y en una élite intelectual y artística en la que se encuentran Tolstói, Chejov o Gorki, quienes realizan una labor crítica en defensa del pueblo ruso. El pueblo no desea el régimen zarista. Desde finales del siglo XIX se plantea lo que va a ser la Revolución Soviética. A finales del siglo XIX aparecen en la clandestinidad partidos políticos como los socialrevolucionarios, que buscan sus antecedentes en Bakunin, el Partido Liberal o Intelectual Burgués, y el Socialdemócrata, escindido en 1903 en mencheviques, cuyo representante es Plejanov, y en bolcheviques, dirigidos por Lenin, el gran teórico revolucionario. El zar Nicolás II cometió el grave error de embaucar a Rusia en una guerra contra Japón, de motivos imperialistas, una guerra impopular en unos momentos de grave crisis económica. Desarrollada durante 1904 y 1905, la guerra puso en evidencia el atraso ruso y la incapacidad política del sistema zarista. La situación no puede ser más tensa. El 9 de enero de 1905 en San Petersburgo se declara la huelga general. Una manifestación popular se dirige pacíficamente hacia el Palacio de Invierno para comunicar al zar las peticiones de los obreros. Cerca de 50 muertos es el resultado de la represión durante lo que vendrá a llamarse el Domingo Rojo o Domingo Sangriento. Pero no serán las únicas víctimas, porque la revolución solo acaba de empezar. Las huelgas y manifestaciones se suceden unas tras otras. El 28 de junio de 1905, en Odessa, se desencadena la huelga general. Los marineros del acorazado Potemkin han de reforzar a la policía y a los soldados zaristas ante la fuerza de los manifestantes, pero se amotinan y saltan a luchar a favor de los obreros, hartos de ver tanta muerte inútil en la guerra contra Japón y hartos del mal tratamiento que reciben a bordo de las naves. El zar, desesperado y por influencia de su ministro Vite, lanza un manifiesto al país, el Manifiesto de Octubre. En él se promete solemnemente la Constitución sobre las bases intangibles de los derechos civiles, es decir, verdadera inviolabilidad de la persona, libertad de pensamiento, de palabra, de reunión y de asociación. Asimismo, se compromete a convocar una Duma
o asamblea de plenos poderes legislativos en cuyas elecciones podrán participar todas las clases sociales. Por otro lado, en octubre comienza a funcionar el primer soviet o gobierno popular de obreros y soldados en San Petersburgo. Su objetivo es analizar el modo de lucha general y coordinada contra el zarismo. Ante el recelo de los marxistas se realizan las elecciones para la primera Duma, pero un voto de un propietario vale por 3 ciudadanos y 45 obreros. El partido Cadet, liberal burgués, obtiene la mayoría frente al partido octubrista, nacido tras el manifiesto del zar. En el fondo las cosas no han cambiado mucho. El ministro zarista Stolpin se encarga de restar fuerza a los cadets. Por cada paso adelante se dan 10 pasos atrás. De nuevo, la Gran Rusia se sumerge en una guerra de la que será incapaz de salir bien parada, la Primera Guerra Mundial. No posee una industria bélica suficiente y carece de víveres. La inflación sube los precios de un modo alarmante. Se desata una nueva oleada de huelgas. 3 millones de muertos y 5 de heridos es el balance a finales del año 1916. Las tropas del ejército ruso no pueden más y los soldados desertan en forma masiva, hastiados de la situación. La guerra hace decaer la producción agrícola e industrial. El país se tambalea. Se discute sobre la germanofilia de la mujer del zar y de varios ministros, y la manejabilidad de la corte de Petrogrado se pone en clara evidencia con el fanático monje Rasputín. El partido octubrista y el Cadet ya están totalmente en contra de Nicolás II, en vista de lo cual éste no hará ninguna concesión, incluso llegará a disolver la Duma, la cual ahora tendrá que reunirse clandestinamente. El 23 de febrero se produce una huelga de los sectores metalúrgico y textil en San Petersburgo, que será apoyada por los pequeños burgueses y los estudiantes. A estas protestas el gobierno solo sabe responder con la represión. Hasta que el 27 de febrero el ejército deja de luchar por algo que ya no tiene sentido y se une al resto del pueblo ruso. El zar Nicolás II se queda solo y abdica. Desea que acepte el trono su hermano, quien sin embargo no está dispuesto a ello. La monarquía zarista ha caído por fin. La clase liberal burguesa sabe que este vacío de poder es una gran oportunidad para formar un gobierno burgués, y así se crea el Comité Ejecutivo de la Duma, integrado por diputados liberales. Este gobierno provisional no es el único poder existente, pues los soviets de obreros y soldados formados por mencheviques y socialrevolucionarios principalmente siguen en pie con sus reivindicaciones. Liov preside el gobierno provisional y habla de convocar una asamblea constituyente, de dar amnistía, de abolir la pena de muerte y toda traba racista o de religión, de conceder la autonomía de las nacionalidades. Pero las cosas no están claras. Concedida la amnistía, regresa de Suiza Vladimir Ilich Ulyanov, conocido revolucionariamente con el nombre de Lenin. En Moscú es recibido por miles de personas que le aclaman y depositan en él la confianza en el cambio de los acontecimientos. En el periódico revolucionario Pravda, Lenin publica sus tesis de abril sobre las tareas del proletariado en la lucha revolucionaria. Sus objetivos: el socialismo para el obrero, la tierra para el campesino, la emancipación para las nacionalidades y la paz para todos. Precisamente, el 1 de mayo, el gobierno provisional burgués declara a los países aliados su intención de no retirarse de la guerra contra Alemania y seguir cumpliendo sus compromisos. Como consecuencia, el gobierno cae en una grave crisis. Sigue Liov como jefe del gobierno, pero se establece ahora una coalición, 7 moderados y 6 socialistas. La subida de los precios, el aumento de las fuerzas nacionalistas, el descontento de la alta burguesía y la decisión de continuar la guerra dejan al gobierno en una situación muy difícil. La población está desesperada. En julio, una gigantesca manifestación hace tomar medidas a la coalición gubernamental. Así, se lleva a cabo una dura represión militar contra los bolcheviques, y Lenin se las tiene que arreglar para huir clandestinamente a Finlandia.
Kerensky consigue llegar a primer ministro por la dimisión de Liov. Kerensky quiere instaurar una república parlamentaria mediante una asamblea constituyente, pero el desorden en el país crece. En septiembre, en las elecciones de los soviets, los bolcheviques consiguen la mayoría. Lenin, refugiado en Finlandia y dirigiendo desde allí el partido, considera que es el momento oportuno de lanzarse a la lucha armada por la revolución socialista, pues el partido bolchevique tiene una mayoría del pueblo que lo sigue. Regresa clandestinamente a principios de octubre para dirigir desde cerca el golpe revolucionario. Después de muchas dificultades, se convoca una reunión del Comité Central Revolucionario para el 25 de octubre, donde se decidiría pasar definitivamente a la acción. Kerensky está asustado. Sabe que Lenin se encuentra en Rusia, pero sus artimañas, como el acusarle de espía germanófilo, no son suficientes para capturarle. Lenin, escondido, escribe a los miembros del Comité Central. Escribo estas líneas el 24 por la tarde. La situación es crítica en extremo. Es claro como la luz del día que hoy todo lo que sea aplazar la insurrección significará verdaderamente la muerte. Hoy todo está pendiente de un hilo. En el orden del día figuran cuestiones que no pueden resolverse por medio de conferencias ni de congresos, sino únicamente por los pueblos, por las masas, por medio de la lucha de las masas armadas. Es necesario, a todo trance, detener al gobierno esta tarde, esta noche. El gobierno vacila. Hay que acabar con él, cueste lo que cueste. Por fin, el 25 de octubre, en la reunión del Comité Central a la que asiste Lenin personalmente, se decide dar el golpe y se aprueba su riguroso plan. El pueblo con las armas y con la consigna bolchevique de todo el poder a los soviets como bandera, se lanza a la calle. Los obreros, soldados y marinos de la flota del Báltico controlan en cuestión de horas los puntos estratégicos, mientras Lenin dirige las operaciones desde el Palacio Smolny, convertido en cuartel general. El Comité Revolucionario hace público el llamamiento de Lenin. A los ciudadanos de Rusia, el gobierno provisional ha sido depuesto. El poder del Estado ha pasado a manos del Comité Militar Revolucionario, que es un órgano del Soviet de Diputados Obreros y Soldados de Petrogrado y se encuentra al frente del proletariado y de la guarnición de la capital. Los objetivos por los que ha luchado el pueblo, la propuesta inmediata de una paz democrática, la supresión de la propiedad agraria de los terratenientes, el control obrero de la producción y la constitución de un gobierno soviético, están asegurados. ¡Viva la revolución de los obreros, soldados y campesinos! Los ministros se han refugiado en el Palacio de Invierno. El crucero Aurora comienza el ataque contra el edificio y las fuerzas revolucionarias consiguen entrar en él para sacar a todo el gabinete. En solo 24 horas, los revolucionarios consiguen hacerse con el poder, con el balance final de unos 10 muertos. Al siguiente día, el Consejo de los Soviets aprueba el decreto sobre la paz y el decreto sobre la tierra. Queda abolida en el acto sin indemnización alguna la gran propiedad agraria.
Más tarde se decretó la nacionalización de los bancos. El decreto de las nacionalidades afirmó la igualdad y la soberanía de todos los pueblos de Rusia, suprimiendo toda discriminación de orden nacional. Se decretó el control obrero, que repercutía en la administración de las fábricas, la admisión y despido de los trabajadores, el suministro y la producción. Era una medida importante para poner freno al sabotaje inevitable por parte del capitalista que no estaba dispuesto a colaborar con el gobierno revolucionario. Pero más importante es para Lenin, dadas las circunstancias, una paz inmediata sin anexiones que propone a los beligerantes. Rusia tuvo que conceder a Alemania territorios y dinero. Lo principal era construir el socialismo. La paz de Brest-Litovsk se firmó el 3 de marzo de 1918. Sin embargo, dentro del país había gente dispuesta a boicotear y echar abajo el nuevo gobierno. La administración no colaboraba, ni los bancos, ni los sindicatos no bolcheviques, ni los kulaks o terratenientes que escondían el trigo, ni los capitalistas, que cerraban sus empresas o fábricas y despedían a los obreros. A la oposición interna vino a sumarse la intervención del exterior. Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Japón, Alemania. Con el nacimiento de la guerra civil, nadie apostaba ya por la victoria del socialismo. En estas circunstancias, la construcción del socialismo se hacía especialmente difícil. La situación exigía medidas especiales. Se practicó el llamado comunismo de guerra. Como medida principal estaba la incautación de excedentes agrícolas para los soldados y obreros, y por otro lado, la ayuda obrera al campesino contra los kulaks, la nacionalización de la tierra, la eliminación de la moneda como elemento de cambio propio del capitalismo. Los obreros del ferrocarril iniciarían los sábados comunistas, que pronto se extenderían y ayudarían a la apremiante necesidad de elevar la producción. Las medidas del nuevo gobierno ocasionaron un aumento en la oposición que se agrupó en torno a los eseristas, mencheviques y anarquistas. Lenin sufrió en el 18 2 atentados. En el segundo resultó gravemente herido por una bala. El gobierno contestó con la represión. La lucha fue cruenta. Trotsky se encargó de organizar la fuerza militar de la revolución, el Ejército Rojo, que consiguió detener y rechazar los avances y ataques del Ejército Blanco. En 1921 se controla ya los principales puntos del país y se puede dar por concluida la guerra civil. Pero la situación sigue siendo no menos difícil. Un gobierno sin experiencia pretende construir por primera vez en la historia un país socialista de un país destrozado por la incidencia de una cruel guerra. Las medidas revolucionarias del comunismo de guerra habían llevado al país más lejos de lo planeado. Por ello surgió la nueva política económica. La NEP no era un saludo al capitalismo, sino un puente hacia el socialismo. Se trataba de animar al capital bajo control del Estado, de que los proletarios y campesinos aprendieran de la burguesía a comerciar, organizar y regir la producción. Más tarde, las pequeñas empresas capitalistas se extinguirían por la competencia estatal. Papel fundamental desempeñó el Consejo Superior de la Economía Nacional, creado ya en diciembre del 17, con amplios poderes en el plano económico. Se intentó fomentar la industria pesada, base para el socialismo, la técnica, la ciencia y la investigación. Para el desarrollo de la industria era imprescindible la electrificación de todo el país,
el Plan Goelro. Pero no se trabajó únicamente en el plano económico. Lenin redactó el programa de la Revolución Cultural destinado a combatir el analfabetismo, a cortar la diferencia de niveles de cultura entre los pueblos del centro y la periferia y crear un ambiente adecuado para una cultura floreciente fiel a la construcción de una vida nueva. Lenin, la principal figura de la revolución, murió el 21 de enero de 1924. El día 27, en la Plaza Roja, sus camaradas le rendían el último tributo.